En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bendiciones a todos. Estamos estudiando el tema sobre las bendiciones de Dios y también lo que la Biblia dice respecto a la maldición o al castigo que Dios ejecuta sobre todos aquellos que desobedecen sus leyes, estatutos, principios y mandamientos. Pero también abordamos el tema de las promesas. Las promesas que se encuentran en la Biblia, que son una enorme cantidad de promesas. El apóstol Pedro dice que hemos sido objeto de hemos recibido de parte de Dios la naturaleza divina, y que a causa de la piedad y de la bondad y misericordia de Dios, nosotros somos objeto también de grandísimas y preciosas bendiciones. Esto es lo que vamos a hablar el día de hoy, sobre las bendiciones y promesas. Bueno, digo yo que la promesa se convierte en bendición porque Dios promete beneficiarnos, Dios promete darnos todo lo que nosotros necesitamos. Y esto se constituye en una bendición. Entonces, ahí decíamos en el programa anterior que hay ciertas promesas, promesas que están condicionadas. Es decir, que tenemos que cumplir ciertos requisitos y condiciones para que nosotros podamos disfrutar y apropiarnos de esas promesas. Y hay promesas que están sin condición alguna, que simplemente las recibimos a causa del amor y de la misericordia de nuestro Señor. Entonces, veamos algunas de estas promesas. Por ejemplo, las bendiciones y promesas que recibimos por medio de la fe en Jesucristo. Desde el mismo momento que una persona, hombre o mujer, cree en Cristo, se entrega a Cristo, se arrepiente de sus pecados, desde ese mismo momento esta persona es beneficiada por una serie de promesas que el Señor ha hecho, como por ejemplo, Dios promete perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento principalmente nos habla que uno de los efectos, de los beneficios de las promesas del Señor es que alcanzaremos el perdón de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento el rey David dijo que se hablaba a sí mismo, exhortándose a sí mismo que bendijera al Señor, que le diera gracias a causa de las múltiples bendiciones y promesas. Y una de las promesas y bendiciones más grandes que un ser humano puede recibir es el perdón de los pecados. Él dijo, Él es el que perdona todos tus pecados. En el Nuevo Testamento, Jesucristo dice que Él tiene autoridad para perdonar pecados y que esa autoridad viene a causa de que Él fue constituido como un sacrificio expiatorio, porque Cristo llevó la culpa nuestra muriendo en la cruz. Dios, dice las Sagradas Escrituras, cargó en Cristo o puso en Cristo los pecados de todos nosotros. Y Él fue muerto, su cuerpo fue molido por nuestros pecados y Él derramó su sangre. Por eso la Biblia dice
que sin derramamiento de sangre no hay remisión o perdón de pecados. Así que esta promesa del perdón de los pecados es una promesa que se cumple desde el mismo momento en que nosotros creemos en Cristo, en que nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados, tomamos a Cristo, recibimos a Cristo como nuestro Redentor, como aquel que expió nuestros pecados, que pagó el precio de nuestros pecados, porque la Biblia dice que la paga o las consecuencias o el castigo de los pecados es la muerte. Entonces Cristo, para liberarnos de las consecuencias del pecado, que es la muerte física, la muerte espiritual en este tiempo presente y la muerte eterna cuando los hombres comparezcan delante de Dios y sean juzgados y lanzados definitivamente a un lago de fuego, y allí estarán atormentados allí eternamente. Entonces, Cristo, con su muerte expiatoria en la cruz, nos libra de las consecuencias del pecado, de las consecuencias que vienen porque hemos violado o traspasado los límites establecidos en sus leyes y en sus principios. La paga del pecado es muerte y Cristo murió por nosotros en la cruz. Este perdón viene desde el momento en que creemos en Cristo. Cuando nosotros creemos en Cristo, entonces la sangre de Jesucristo es rociada definitivamente sobre nosotros para limpiarnos de toda maldad y para perdonarnos y librarnos de las consecuencias del pecado. Pero también, por creer en Cristo, nosotros nacemos de nuevo. Jesucristo dijo de que nosotros sufrimos un cambio tan radical en nuestra vida que se le llama nacer de nuevo. Cristo dijo estas palabras, que era necesario que todo ser humano que pretendiera entrar en el reino de Dios y también que comprender el reino de Dios y disfrutar de las promesas y bendiciones del reino de Dios, era necesario que naciera otra vez de lo alto, por el poder del Espíritu Santo. Este nuevo nacimiento es una obra totalmente hecha solo por Dios. Dios obra en el corazón de la persona que se arrepiente y que cree en Cristo. Y el Espíritu Santo viene a la vida de esa persona y la regenera, le da una vida nueva, una nueva vida. Entonces, a esto es lo que la Biblia le llama un nuevo nacimiento. Pablo dijo que el que está en Cristo, una nueva creación es, porque hay dos clases de creación. La creación terrenal, por cuanto Dios hizo al hombre, el cuerpo del hombre del polvo de la tierra, y sopló aliento de vida sobre el hombre para que el hombre viniese a ser un alma viviente. Pero hay otro nuevo nacimiento y una nueva creación espiritual, que es cuando una persona cree en Cristo, recibe a Cristo en su vida como Señor y como Salvador. Entonces el Espíritu Santo lo regenera, le da una vida espiritual, regenera el espíritu del hombre, y el hombre es entonces capaz de entender y de comprender las cosas espirituales. Esta es una bendición, una promesa que se cumple incondicionalmente solamente en el momento en que recibimos a Jesucristo. También la Biblia dice que somos justificados desde el mismo momento que recibimos a Cristo. Además de ser perdonados nuestros pecados y también de nacer en la familia de Dios y para ser llamados hijos de Dios,
ahora también en el momento de recibir a Jesucristo, recibimos lo que la Biblia llama la justificación. Pablo dice, justificados pues por medio de la fe en Cristo, tenemos paz para con Dios. Entonces Dios nos declara a nosotros, inocentes, sin culpa. Es como estar ante el tribunal de Dios y luego Dios, en vez de condenarnos por nuestros pecados, nos declara inocentes. Eso es lo que significa la palabra justificado delante de Dios. En base de que Cristo llevó la culpa y llevó el pecado de nosotros, los que creemos en Cristo. Entonces, a causa de que nuestros pecados fueron puestos en Cristo o remitidos a Cristo, allí en el momento en que Cristo moría en la cruz, en su cuerpo, Cristo llevó nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados. Entonces, a causa de esta obra sustitutoria, porque Cristo muere en lugar nuestro en la cruz, ahora cuando recibimos a Cristo, nuestros pecados son todos quitados, perdonados, limpiados, y la justicia de Cristo nos es otorgada por la fe en Cristo mismo. Entonces la Biblia dice que somos un pueblo que ha recibido la justificación de vida, que hemos sido justificados, o sea, declarados no culpables, sino inocentes, porque nuestros pecados fue llevado por otro, por Cristo, que es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios nos ve, por decirlo así, a través de Cristo. Cristo nos otorga su justicia y previamente Cristo ha tomado o ha llevado nuestros pecados, y nuestros pecados fueron juzgados y castigados en la cruz. Ahora Dios nos otorga su justicia. Somos justos delante de Dios. Dios no nos ve como pecadores, sino que nos ve como personas redimidas, que a causa de la obra redentora de Cristo, nuestros pecados han sido trasladados a Jesucristo y Cristo murió por nosotros. Ahora nosotros somos declarados sin culpa a causa de la obra expiatoria de Jesucristo en la cruz. Esto es una gran bendición. Y es una promesa que estaba en las Sagradas Escrituras, porque tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se habla de cómo Dios obra en los creyentes y cómo el Señor perdona nuestros pecados, nos limpia de toda maldad, nos hace nacer en la familia de Dios y también ahora nos justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta las Sagradas Escrituras, y el Espíritu Santo nos dice que Cristo murió por nosotros, que fue sepultado, que resucitó y se sentó a la diestra de Dios y que intercede por nosotros. Nadie puede condenarnos, nadie puede declararnos culpables, porque en el Tribunal Supremo de Dios hemos sido declarados inocentes, justificados, pero esto en base de la obra redentora y en base de que Cristo expió, purgó, quitó nuestros pecados, llevándolos Él en nuestro lugar. Eso es lo que significa la bendición y la promesa de la justificación. Dios ya, nadie, ningún tribunal humano nos puede declarar culpables, porque Dios nos ha declarado inocentes por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mañana continuaremos hablando de estas bendiciones y promesas.
Mientras tanto, Dios le bendiga y le guarde, amado hermano y amigo. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.